todavía estamos en noviembre y no hay pavos que indultar. Bueno, el expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ha sido detenido de manera preliminar durante 7 días, hoy en un restaurante conocido en Los Olivos. Es un caso grave, complejo, pero en realidad es una investigación que se deriva de lo que ya estaba en marcha a propósito pues de los presuntos sobornos que Odebrecht le habría pagado en torno pues a esta carretera de San José de Sisa mientras él fue gobernador regional de San Martín. Al señor Villanueva se le acusa, como digo, en una investigación en paralelo de contactarse con 2 fiscales para en buena medida infiltrar el equipo Lavajato, ¿no? Y que uno de los fiscales le asignara, ¿no?, de manera formal, nominal, a su hijo como abogado, pero en realidad estos iban a hacer pues lo necesario, ¿no?, para ayudar entre comillas al señor Villanueva. Gravísima situación que complica muchísimo más su situación. Él ha sido detenido, ha sido llevado a su domicilio en Magdalena. Los allanamientos hasta hace muy poco continuaban y le damos la bienvenida ahora al jurista Carlos Rivera, quien nos va a ayudar a entender cuál es la situación y la gravedad de la situación del exgobernador regional, expresidente del Consejo de Ministros y por supuesto excongresista de la República. Carlos, ¿qué tal? Enrique, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir de este caso? Mira, tú ya lo has adelantado, es un hecho, creo yo, no solamente grave, sino yo diría gravísimo y vergonzoso además, ¿no? Grave por el lado legal, tú lo has precisado, la detención preliminar, esta de 7 días que ha dispuesto el Poder Judicial sobre el ex primer ministro. Ojo, no se está refiriendo al caso de los sobornos por la carretera San José de Sisa, sobre el cual además me parece que las conversaciones entre el fiscal y su hijo, ¿no es cierto?, parecieran dar luces sobre un monto mucho más superior del que se estaba conociendo al inicio de las investigaciones. Sino que se trata de una detención por otro hecho delictivo. Es el hecho delictivo que habría originado el propio César Villanueva al estar buscando eso que tú referías como esta suerte de estrategia de infiltración del equipo Lavajato, ¿no? Es decir, se busca un fiscal superior, en los términos que utiliza este fiscal para batutear el caso, el fiscal superior le presenta y le otorga como una suerte de pantalla de abogado a su propio hijo, y ellos a su vez establecen un nivel de coordinación con un fiscal, me parece que Tahuada, si mal no... Tahuada, sí. Del integrante del tercer despacho del equipo especial. Donde estaba Germán Juárez. Donde porque estaba Germán Juárez lleva la investigación de la carretera de San José de Sisa, ¿no? El objetivo es no solamente infiltrar el equipo Lavajato, sino seguramente obtener información clasificada y calificada de la investigación y sobre la base de eso diseñar una estrategia de defensa que tenga la ventaja de contar con elementos de información y contar con algún tipo de influencia ilegal indebida sobre el curso de la investigación. Es eso lo que ha llevado al Ministerio Público a solicitar una detención preliminar por 7 días. Villanueva ya se ha detenido, se están realizando los actos de investigación propios de este caso, que es justamente la incautación seguramente de documentos, más allá de los teléfonos y de la interceptación, que es un poco lo que ha dado resultado con a esta medida judicial, ¿no? Y mucho más grave seguramente va a ser la situación, porque desde mi punto de vista esto califica como una perturbación de la actividad probatoria para el caso de corrupción. Evidentemente. Y no me sorprendería que de acá, en los primeros días de la próxima semana, ahora sí el equipo Lavajato solicite una prisión preventiva sobre Villanueva por haber iniciado actos de perturbación de la investigación que se estaba desarrollando sobre César Villanueva. Por tanto, el panorama sobre Villanueva ahora es, si era malo hasta el día de ayer, de hoy por la mañana, ahora es un panorama muchísimo más complejo y más crítico, ¿no? Está intentando manipular la investigación del Ministerio Público. Ahora, aquí hay un fiscal superior, que es Alberto Rosel Alvarado, el padre del abogado. Sí, es un fiscal de la Corte de Lima Norte. Ajá. Por eso capaz lo detienen en Los Olivos. En Los Olivos, lo había citado seguramente cerca de su oficina. Y hay otro fiscal adjunto provincial, y hay este empresario, José María Santisteban, que entendemos es un empresario minero que habría hecho el contacto. Así es, ¿no? sí. Esto, bueno, una detención
preliminar dura 7 días, mientras que el Ministerio Público va pidiendo entonces una medida más permanente. Podría ser una medida más gravosa. El propio Juárez podría intervenir aquí. Sí. Y creo que acá, en realidad, entendamos de que hay dos casos diferentes, dos investigaciones diferentes, ¿no? El caso original, que es el caso de corrupción, en el que se tuvo la información de que Odebrecht había pagado pues, al ex primer ministro. Sí. Inicialmente se decía que eran 30, luego se sostuvo que eran 60. Por los diálogos que sostienen el señor Rosell padre y Rosell hijo, pareciera que están hablando de una cifra muy superior. Mayor de $300.000. $320.000, ¿no es cierto? Ya eso de por sí es una situación complicada. Pero este es un segundo caso por tráfico de influencias, ya no por temas de corrupción, sino por tráfico de influencias, que tiene como objetivo tener una injerencia ilegal sobre el caso de corrupción a cargo del equipo Lavajato del fiscal Juárez Atoche. ¿De qué delito estamos hablando en el caso de tráfico de influencias? ¿Cuántos años podría enfrentar? Estamos hablando de 8 a 10 años, ¿no? De 8 a 10 años. ¿Y el de corrupción? El de corrupción, mira, por lo menos estamos hablando de unos 16 años, entre 16 y 20 años de pena, ¿no? Por lo tanto, la situación ha sido empeorada por el propio César Villanueva. Y aquí vengo a lo que te decía en un inicio, vergonzoso por el lado de que Villanueva no es cualquier personaje, ¿no? Hasta hace algún poco tiempo era el primer ministro y que había sido una pieza clave de la caída de Pedro Pablo Kuczynski y del surgimiento de un nuevo gobierno a cargo del presidente Vizcarra con un discurso anticorrupción de la noche, de la mañana a la noche. Ahí viene lo vergonzoso del caso, ¿no? Creo que hace bien el sistema del equipo especial en actuar rápidamente. Creo que aquí me parece que las decisiones judiciales que se han tomado, me refiero al tema de la detención preliminar, da cuenta de que el sistema de justicia no se está casando con nadie. Eso yo quería comentar, porque alrededor... Es un ejemplo, ¿no? Alrededor del caso de Keiko Fujimori y demás se tejen pues interpretaciones, conspiraciones, ¿no? O si antes se dijo que no tocaban a tal o a los empresarios tales, ¿no? Sí. O a Graña y qué sé yo, que pasaron por un periodo en la cárcel, ¿no? Hay que recordarlo, ¿no? Entonces, independientemente de las críticas que uno puede hacer aquí o allá con respecto a algunos excesos que puede haber, ¿no? Por parte del sistema y demás, esto está clarísimo en el sentido que los poderes están actuando con autonomía e independencia. Sí, ¿no? Por lo menos en el caso del Ministerio Público, en cuanto al equipo especial y los jueces que están tomando estas decisiones de la detención preliminar, me parece que están marcando una pauta no solamente de independencia, sino de urgencia frente a hechos particularmente graves, ¿no? Ahora, particularmente también escandaloso, volviendo a tu intervención anterior, el papel del propio Villanueva, ¿no? O sea, él embarcarse en esta vacancia de Kuczynski, que al final fue renuncia, pero fue la segunda vacancia, fue patrocinada por Villanueva, fue él que recogía firmas, cuando yo creo, al parecer, su caso sería más grave que incluso que el de Kuczynski, porque estaríamos hablando de un soborno directo para hacerse una carretera. Exactamente, es más grave en términos de la forma como se ha cometido el hecho delictivo, ¿no? Es la compra de un funcionario, es el pago de una coima. Y ahora peor porque bueno, está tratando de coimear fiscales. Se ha empeorado por el lado de que él pretende, digamos, primero bajo el argumento de que yo soy inocente y voy a denunciar a Marcelo Odebrecht, cosa que nunca hizo además, ¿no es cierto? Me parece que Villanueva seguramente en su desesperación tomó la peor decisión que puede tomar un investigado, que es justamente querer infiltrar el equipo de investigación y obtener una información calificada, ya no solamente a través de un abogado, sino utilizando otro funcionario público del sistema de justicia como este fiscal Rosell. Ahora, por lo tanto, es el peor escenario. El peor escenario. Y aquí me parece que va por un hoyo, como por un tubo a una prisión preventiva, seguramente. Absolutamente. En el caso de corrupción, justificada. ¿No? En el caso del fiscal Taboada, lo que ha dicho el Ministerio Público es que se ha puesto a disposición. Esto quiere decir que este señor va a ser detenido, ha sido detenido. ¿Cuál es su situación? Mira, entiendo que hay comunicaciones de Vela hacia la fiscal de la Nación, poniendo a disposición, bajo la dirección del personal o gerencia de personal del Ministerio Público. Vela es lo que puede hacer, él no es el que le da trabajo a los fiscales, ¿no es cierto?, sino que hay dos procedimientos, uno administrativo,
La Fiscalía de la Nación tendrá que ver dónde destaca este nuevo fiscal, pero luego hay uno de carácter penal, ¿no es cierto? Acá hay un hecho de carácter ilícito que ha sido perpetrado también por este fiscal, porque está involucrado en un acto de tráfico de influencias. Hay una fiscalía, en el caso de Lima hay una fiscalía que justamente se encarga de investigar los actos presuntamente delictivos cometidos por miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial. Gravísimo. Seguramente el día de mañana este fiscal ya tiene que estar puesto a disposición de esa fiscalía. Ahí también el panorama es sumamente complicado, ¿no? Y en un minuto que nos queda, el comentario sobre la decisión con Keiko Fujimori del Tribunal Constitucional, hablando de estas controversias, sí, claro, ¿no? Y de estos poderes que una cada semana movida, ¿no? Mira, en realidad yo quisiera leer la resolución para que la vamos a conocer ojalá el jueves. para encontrar las razones de cómo así han sostenido que un hecho, más allá de la cantidad de jueces que hayan tomado decisiones en el Poder Judicial, yo voy al hecho de que en el Poder Judicial, a mí me queda absolutamente claro que había una decisión estrictamente legal, que la prisión preventiva de Keiko Fujimori se había dictado sobre la base de un peligro o perturbación de la actividad probatoria por haberse acreditado que había una estrategia de compra de obstaculización. ¿no es cierto? ¿Cómo ese asunto, que en el escenario del Poder Judicial tenía un marco de legalidad, porque justamente había una acreditación y había una decisión judicial sobre eso, ¿cómo así eso se termina de convertir en un abuso y una violación a un derecho fundamental? Para mí esa es la principal interrogante. Es cierto, el Tribunal Constitucional puede anular sentencias de la Corte Suprema. Eso fue lo que nos dijo el doctor Blume. No me queda ninguna duda. El hecho es que hay que analizar es la razón, que tendría que ser un argumento lo suficientemente poderoso como para argumentar que ese hecho es un hecho que constituye una violación a un derecho fundamental. Más aún si es que lo único que se ha adelantado por el lado del magistrado Carlos Ramos es que su argumento sería de que ya no hay una mayoría congresal que interfiere ilegalmente sobre las investigaciones. Pero en realidad yo lo que recuerdo es que la base central de la decisión judicial que dispuso la prisión preventiva no fue la mayoría del Congreso, sino que fue la compra de testigos. Y eso ha sido ratificado por el Poder Judicial, tanto en la sentencia casatoria, como luego recordarás, Enrique, en el acuerdo plenario que meses después tomó la Corte Suprema de Justicia. Vamos a leer con mucha atención también ese documento que se emita, esperamos este jueves. Gracias, Carlos Rivera de IDL, por acompañarnos esta noche. Vamos a regresar después de la pausa con más. No se muevan. Vamos a cambiar de tema. Hoy estuvimos en un evento, en un importante evento desarrollado en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y hemos podido conversar con Eduardo Stein, un personaje clave, recordarán ustedes, de lo que fue la transición, de la caída del gobierno de Alberto Fujimori. Él fue jefe de la misión electoral de la OEA y tuvo pues un peso importantísimo en la recuperación de la democracia y ahora cumple otro papel bastante trascendente, sobre todo con respecto a lo que tiene que ver con migración venezolana. No les digo más y pasemos a esta entrevista que hemos desarrollado hoy mismo. Adelante. Estamos en la Universidad del Pacífico con Eduardo Stein, político guatemalteco, ex vicepresidente de su país, muy conocido en nuestro país por su papel pues como jefe de la misión de observación de la OEA, recordado pues en la transición del gobierno de Alberto Fujimori y actual representante especial conjunto para los refugiados inmigrantes venezolanos, esto en el Sistema de Naciones Unidas para ACNUR y la OIM. Le damos la bienvenida, señor Stein, gracias por estar con nosotros. Se ha presentado hoy en este evento de Una Oportunidad para Todos, organizado por el Banco Mundial, un reporte muy importante que nos da luces sobre la situación de los migrantes venezolanos en nuestro país. ¿Qué nos puede decir al respecto? Evidentemente hay mucha atención y preocupación sobre este fenómeno. Bueno, yo creo que el estudio presentado el día de hoy tiene varias virtudes. Quizá estratégicamente la más importante es que el Banco Mundial no viene a imponer una visión externa sobre la realidad del Perú, sino a trabajar con instituciones peruanas en desarrollar un conjunto de opciones constructivas hacia el futuro para hacerle frente a esta crisis migratoria de unas proporciones y complejidades tan grandes como nunca hemos tenido en la historia de América Latina, a fin de aprovechar
ese movimiento tan masivo de personas y tan súbito para los mismos objetivos de desarrollo del Perú. Segundo, yo creo que también es importante destacar que esta facilidad de acceso a financiamiento especial que Perú a través de este procedimiento estaría formalizando fue creado originalmente para crisis migratorias como la de Siria, en particular en Turquía, Líbano, Jordania e Irak, que solo ahí pues se trasladaron 3.6 millones de personas en aquel momento. El hecho de que Perú haya, en este caso, seguido los pasos que ya cubrió Colombia, lo que ha hecho es precisamente aprovechar de las herramientas técnicas que el Banco Mundial ofrece para convertir lo que era visto quizás solo como una carga en un tema de oportunidades diversas de desarrollo para el Perú. ¿Qué tipo de financiamiento es al que se accede en una situación como esta, en una crisis migratoria como esta? Bueno, hay financiamiento donado por el banco para afinar la mira en polos de inversión productiva y por supuesto préstamos concesionales en donde la cooperación internacional puede ayudarle a Perú a hacerse cargo de los intereses, por ejemplo, pero es dinero que se tiene que repagar. Que pagar. Ahora, porque sí había una corriente, sobre todo pues expresada en su momento con mucha insistencia por el presidente colombiano, por Iván Duque, en alguna medida también por el presidente Martín Vizcarra, en el sentido de la responsabilidad de la comunidad internacional en una situación como esta. Este es un mecanismo que respondería de alguna manera a, digamos, un pedido o una expectativa de esa naturaleza. Bueno, en cierta manera Estamos hablando de casi 1 millón de migrantes venezolanos en el caso peruano. En cierta medida sí, pero dentro de lo que es un Banco Internacional de Desarrollo. Aparte son los fondos que de manera individual gobiernos cooperantes quieran destinar a apoyar directamente ciertos temas de la agenda peruana. En la, digamos, la opinión pública en el Perú hay, por supuesto, de cal y de arena. Hay efectivamente pues una oportunidad y hay, como ocurre en estas situaciones, sobre todo en un país poco acostumbrado, es un país de migrantes más que de recepción, digamos, en las décadas recientes al menos, en términos de, bueno, lo que está relacionado con seguridad ciudadana, lo que a veces exagera también con respecto mediáticamente al impacto que significa los migrantes venezolanos, por ejemplo, incluso en términos de mano de obra, de capacidad de trabajo, que si les están quitando, ¿no?, puestos laborales a los peruanos y demás. ¿Cómo se debería manejar una situación que de todas maneras pues tiene un lado delicado como ese, ¿no?, dentro de una sociedad? Bueno, aquí necesitaríamos un tiempo más holgado para poder profundizar, pero déjeme por lo menos hacer 3 breves comentarios. Primero, los casos de comportamiento criminal o hechos criminales que son atribuidos a migrantes venezolanos en el imaginario popular se han convertido en algo monstruosamente grande, cuando la realidad objetiva de los reportes policiales los coloca en menos del 1%. O sea, son mínimos los casos de delincuencia atribuible y públicamente comprobable a ciudadanos venezolanos, pero el imaginario popular los ha convertido en una cosa mucho más grande, de manera que es importante que la seriedad de los medios de comunicación confiables a la ciudadanía mantengan ese rigor sobre la información públicamente comprobable. Segundo, nos parece, ya hablando más a nivel regional, que los gobiernos receptores han hecho un esfuerzo extraordinario por separar los temas políticos que tienen que ver con la situación interna de Venezuela de los temas técnicos que tienen que ver con cómo se atiende los problemas de esta crisis. Y ahí se decidieron juntar
en lo técnico, en el proceso de Quito, que es donde han ido, digamos, modernizando su capacidad de atención y modificación legislativa también, de manera de ir flexibilizando las cosas para poder hacerse cargo de un tema tan grande, tan súbito y tan complicado como es este, y sobre todo porque no se ve un final político interno en Venezuela en el corto plazo. Y en tercer lugar, yo creo que en este sentido varias de las autoridades han tenido que asumir lo que, digamos, en política es, al menos teóricamente, un principio elemental, que es que uno tiene que tener la flexibilidad para irse acomodando a las circunstancias de cómo evoluciona un país entero y una región entera, pero que muchas veces no se practica, sino que estamos demasiado condicionados a ataduras reglamentarias de nuestra legislación tradicional. Y me recuerda lo que decía un parachoques de un bus, dichoso Adán que no tuvo suegra, es decir, no hay condicionamientos previos que sean de alguna manera escritos en piedra, que no se puedan revisar. Lo que hemos visto en la generosidad latinoamericana es una gran voluntad y apertura para revisar, que no se ha visto en otras regiones del mundo. Si tenemos que resumir el potencial positivo de una situación como esta, ¿cuál es? Bueno, si nosotros vamos ya a temas específicos de la capacidad de venezolanas y venezolanos con altos niveles de educación, solo ahí habría un ahorro neto para cualquier sociedad que recibe. Voy a dar un ejemplo que no es peruano, pero que nos puede ilustrar. Argentina se benefició casi inmediatamente de 1.000 ingenieros petroleros venezolanos que se pudieron colocar rápidamente en la industria petrolera argentina. Acá, conversando con las autoridades peruanas, hemos visto que hay un potencial enorme para ingenieros, para médicos, que le suponen al Perú un ahorro de muchos años de escolaridad, si se quiere, para poder ampliar los servicios públicos en el área de salud y en áreas técnicas, pero en donde sí se requiere una importante cooperación internacional. La región no estaba preparada para una crisis de este tamaño. ¿Y la cooperación internacional está reaccionando en esa dirección? Usted señalaba al principio de esta conversación que el Perú estaba tomando pasos que Colombia ya había tomado. ¿Cómo se ve en Colombia, por ejemplo, ese proceso? Bueno, yo le diría, con el debido respeto a la cooperación internacional colegiada, ha sido tardía en reaccionar. En parte porque hay otras crisis en las agendas europeas, norteamericanas, etcétera. En parte porque existió una visión sobre esta crisis venezolana en América Latina de que las cosas se iban a resolver en enero o febrero de este año. Y que por lo tanto había que prepararse más para el día después de la solución política en Venezuela. Y entonces muchas de las cooperaciones tradicionales se aguantaron. Esto no está sucediendo y no tenemos indicios de que vaya a haber cambios decisivos en la vía democrática en Venezuela, de manera que necesitamos pensar en por lo menos 2 años, por lo menos, de esta población regada por toda América Latina que necesita ser absorbida constructivamente en nuestras economías y en nuestras sociedades. Segundo, necesitamos también pensar que de alguna manera, ya que la región se preparó de forma única para hacer frente a algo para lo que no estaba equipada y preparada, nosotros podemos de pronto ser un laboratorio viviente de cómo podemos entendernos con una serie de temas de desarrollo a favor de nuestra propia región en un mundo tan convulso. Si quiere, exagerando un poquito, la migración en general está siendo hoy estigmatizada, casi demonizada, y América Latina ha hecho
al revés. Está demostrando que la migración puede ser en efecto un motor de desarrollo. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, como iniciaba yo, pues usted es muy recordado en el Perú por su papel como jefe de la misión de observación electoral de la OEA en un momento realmente dramático para el país. Y bueno, seguimos viviendo de alguna manera momentos dramáticos, no sé, casi 20 años después. Y la región vive también una situación muy especial. Según su punto de vista, ya que en ese momento lo conocimos como, digamos, una autoridad en materia de lo que era y no era democracia, ¿en qué momento no se estaban respetando los contrapesos del juego democrático y demás? La buena noticia aquí es que la democracia está aguantando. ¿Cómo observa la situación en la región en ese respecto? Bueno, vamos a hablar primero de lo que en aquella experiencia significó el vigor cívico de la población peruana. Porque lo que estaba fallando era su institucionalidad electoral, por las razones que ya se conocen. De alguna manera, lo que estamos viendo es que en toda la región hay una especie de hartazgo en muchos sectores de la población con los modelos tradicionales de democracia y con los sistemas partidarios tradicionales. Y que lo que están pidiendo, sobre todo las poblaciones jóvenes, es mayor participación en los procesos de decisión que afectan su vida, que son procesos públicos, y por lo tanto mayor participación en las decisiones políticas. Segundo, hay también un hartazgo con todo lo que son desequilibrios internos que no se han logrado resolver. Hay todavía mucha desigualdad en el continente. Y en esa, digamos, agenda se quisieran ver soluciones duraderas que no sigan privilegiando las ventajas y beneficios de solo pequeños grupos, sino que el desarrollo sea accesible a toda la población. Muchas gracias, Eduardo Sten, por estas reflexiones. Y gracias a sus órdenes por esta conversación. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Cámara.